sabemos todavía qué función cumple, no se ha averiguado. Hay muchas teorías al respecto, muchísimas, que puede ser un inductor de la neuroplasticidad para facilitar el aprendizaje en momentos de crisis o determinados momentos que tenemos que adaptarnos al entorno en vez de resistirnos a él, sino adaptarnos. Pero bueno, la cuestión es que esta molécula, el DMT, es un agonista, o sea, se conecta con mucha fuerza a este receptor 5-HT2A y a otros receptores, el 1A, o sea, otros muchos receptores de serotonina, y desencadena una experiencia psicodélica muy intensa, pero muy breve en el tiempo. Porque a diferencia de, por ejemplo, la LSD, no produce un cambio en el receptor que haga que se quede atascado, porque el LSD, cuando entra en el receptor, se produce un cambio en ese receptor que lo atrapa y se queda atascado durante muchas horas. Por eso el efecto del LSD dura tantísimo tiempo. En cambio, DMT entra en el receptor y luego pues sale y se lo cargan las monoaminoxidasas, que son las enzimas que tenemos en el cuerpo para destruir este tipo de compuestos, ¿no? Lo interesante del DMT es que se puede encontrar en la naturaleza en muchas especies, tanto de plantas como incluso de animales, y esta sustancia se puede extraer y consumir de forma pura. ¿Pero lo recomiendas esto? Cristalizada en forma vaporizada, que eso es lo que dices tú del DMT. Sí, pero yo el DMT cuando lo he visto en dos formulaciones, o en polvo. Sí, que eso es una extracción. Es una extracción, o esto se llaman changas, ¿no? Sí, que es un preparado para fumar. Vegetal. Vegetal, con elementos vegetales que prende y entonces es más fácil de... Pero ambas son lo mismo, normalmente se extrae de la corteza de un árbol que se llama Mimosa hostilis. Se coge esa corteza, se pulveriza, se hace una extracción ácido-base, creo que se llama así el proceso, y se obtienen esos cristales puros. La ayahuasca lleva esa misma sustancia, lo que pasa es que la ayahuasca la lleva combinada con inhibidores de la monoaminoxidasa para que sea activa por vía oral, porque si no nuestro estómago destruye el DMT y no llega nunca a hacer efecto. Por eso siempre se toma vía pulmonar, vía aire. Pero bueno, si no sois químicos, no os pongáis a coger una corteza de mimosa y a rayarla en casa y hacer caso aquí al tío Antón. A ver, yo no sé si se nos olvida algo. A lo mejor hay alguna pregunta importante que alguien quiera hacer. Hay millones de cosas que podemos hablar. Podemos decir, pero tampoco os queremos eternizar. Hay alguna cosa interesante, bastante interesante. A ver, la realidad de los microdosis. Bueno, esto Antón ha hablado mucho. Se lleva en Silicon Valley, dosis prácticamente imperceptible. Realmente una décima parte de la dosis activa, es decir, unos 10 microgramos de LSD. Una microdosis es una dosis que tú no notas, ¿vale? Tú, a nivel, en el acto, a lo mejor lo nota tu cerebro, pero lo nota de manera casi imperceptible. Es una dosis que no tiene efecto psicoactivo que tú percibas, ¿no? La homeopatía de las drogas. Pues más o menos, más o menos. La cuestión es que las microdosis se han puesto muy de moda porque hay muchas personas que dicen consumirlas de forma regular para el día a día, para el trabajo, para estar con la familia, y dicen que tienen un montón de efectos beneficiosos para ellos, ¿no? Están más felices, más concentrados, más creativos, pero es verdad que, de momento, todas las investigaciones clínicas que se han llevado a cabo con microdosis han llegado a la conclusión de que parece más que otra cosa un efecto placebo. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque ha habido muchos estudios que se han hecho, por ejemplo, el Imperial College de Londres ha hecho un estudio muy interesante en el cual pues, había personas que tomaban microdosis y personas que tomaban placebos creyendo que estaban tomando microdosis y al final observaban que los resultados beneficiosos venían de las personas que creían que estaban tomando una microdosis independientemente de si era de verdad una microdosis o era un papel que no llevaba nada. La autosugestión, el poder de la mente, ¿eh? Yo me acuerdo que me dijeron una vez que Gregorio Marañón le pillaron en la cafetería del hospital donde trabajaba haciendo bolitas de pan y dijeron, ¿qué haces? Y dice, son las pastillas de mis pacientes. Son placebos. Son placebos. Les daba trocitos de miga de pan. Bueno, si no me equivoco, el otro día me comentó un compañero mío que es médico, creo que no me estaba tomando el pelo, que en el hospital tienen la posibilidad de prescribir placebos. O sea, tú puedes encargar a la enfermería del hospital, ellos ya tienen un código para... Pero sin que lo sepa el paciente. Claro, obviamente. Entonces ellos te preparan unas pastillas que deben tener, a lo mejor son de un fármaco que no es activo, o directamente ya tienen unas pastillas preparadas que no llevan nada, y es un código que utilizan ellos para que le manden al paciente unas pastillas de color rojo o de un color tal, que realmente son un placebo, pero hacen la función de que el paciente pues crea que está tomando algo y tenga el efecto beneficioso. No olvidar nunca que también, además del efecto placebo, existe también el efecto nocebo. Cuando creemos que algo nos va a hacer daño, también podemos tener efectos negativos por tomar. De hecho, es muy típico, por ejemplo, una persona que se ha tomado una sopa y le dice a alguien, joder, pues me acabo de dar cuenta que estaba estropeada o que a lo mejor ya tal, automáticamente te empieza a doler el estómago tal, y a lo mejor es mentira, pero tú ya te autosugestionas negativamente, ¿no?
Otra cosa importante que se dice aquí, adicción a los alucinógenos. Ostras, muy bueno. No existe, queridos. Es de las pocas drogas que no hay adicción. ¿Por qué? Porque al día siguiente no hacen efecto. No hacen efecto. Es muy difícil. Si tú te tomas hoy un ácido y te lo tomas mañana y te lo tomas pasado, ¿te darás cuenta de lo que te digo? No, me parece como que el cuerpo no le gusta que juegues con estas sustancias que son especialmente sagradas en la naturaleza. Y hay otro elemento, además de lo que ha mencionado Jorge, que es esa tolerancia rápida que se desarrolla con los alucinógenos. Otro elemento muy importante es que no los psicodélicos puros, es decir, y hago siempre esta puntualización de puros a clásicos, porque hay otro tipo de psicodélicos o sustancias que se consideran psicodélicas que sí que tienen cierto margen de adicción, pero, por ejemplo, LSD, psilocibina, ¿por qué no son adictivos? Pues por lo que dice Jorge y porque tampoco tocan el sistema de la dopamina en el cerebro. Es decir, que no activan el mecanismo del refuerzo. Por ejemplo, la cocaína lo activa mucho, el alcohol lo activa mucho, las benzodiazepinas, el MDMA lo activa no muchísimo, pero un poco, los opiáceos muchísimo, el tabaco muchísimo, pero los psicodélicos no estimulan la liberación de dopamina. Entonces, eso hace que no se produzca ese refuerzo. Que no te den ganas de repetir, no te den ganas de repetir al día siguiente. La verdad que te quedas... nadie le apetece al día siguiente. Y hay una curiosidad, una curiosidad muy pequeña, y es que el DMT, curiosamente, es un psicodélico que no genera tolerancia. O sea, el DMT, en particular, tú puedes consumir DMT de forma bastante seguida y no vas a notar una disminución de los efectos. Pero es porque porque esta molécula actúa sobre el receptor 5-HT2A, pero en una conformación específica. Sí, es muy complicado es un tema muy complicado de explicar, pero sí que es una curiosidad. Pero esto no quiere decir que sea adictivo, quiere decir simplemente que... Sí, que al día siguiente hace efecto. Que al día siguiente sí que te puede hacer efecto. El DMT en particular, los otros no. Pero bueno, lo importante ahí es que no tocan la dopamina. Y como no tocan la dopamina, no tenemos esa sensación de que es algo que contribuye a nuestra supervivencia como especie y, por tanto, que tenemos que repetir en el futuro. Cosa que sí que pasa con la cocaína, con el alcohol, que hacen que el cerebro se piense que estamos haciendo algo muy importante para nuestra supervivencia, al igual que también activan la dopamina, el sexo, la comida, el juego, todo aquello que genera... el montañismo. Sí, todo aquello que nos genera esa sensación como de estar vivos, nos lleva, desgraciadamente, también a activar estos mecanismos. Pues emboscaos. Aquí esta lista me la he leído y creo que hemos respondido todo. ¿Vale? No, pero podemos seguir hablando de psicodélicos en otros... Sí, hacer las preguntas que queráis, pues esto da para una segunda. Sí. Da para una segunda. Vamos a esperar vuestras preguntas. Da para un libro, para libros, da para muchísimo. Podemos hablar todo lo que queráis de esto. Pero nuestro tiempo es limitado y lo bueno si es breve, 2 veces bueno. No lo dejamos para la próxima, lo hacemos esta. Venga, vamos, dispara. A ver, tenemos varios. Por un lado, si podéis hablar, pero esto sí que igual es mejor dejarlo para el próximo día, de la salvia. Sí, próximo día. Vale, pero sí que hemos hablado mucho del LSD y se está comentando por el chat sobre el LSA. Sí. No sabemos si es incluso legal o que no está tipificado. La amida del ácido lisérgico, famosamente contenida en los hongos de cornezuro del centeno, de Claviceps purpurea, que son esos hongos parásitos. Efectivamente, el pipeón, la bebida ceremonial de los misterios eleusinos, se pasaba por agua esos cereales y se quedaba el LSA en el agua. También, a día de hoy, hay mucha gente que lo consume comprando semillas de Morning Glory, que es una enredadera con unas flores muy bonitas, púrpura. Que se abren cada mañana y se cierran. La gloria cada mañana. Sí, la gloria son muy bonitas, es una enredadera muy bonita. Es también tóxica en el sentido de que si tú te tomas una cantidad muy alta te va a sentar fatal, porque el LSD hay que tener en cuenta que para el cuerpo es mucho menos ligero que la LSD. La LSD es muy limpia. Está refinada. La LSA hace que la gente tiene náuseas, sienta mal el estómago. Yo ni lo veo yo, ¿eh? Pero es verdad que la gente tiene viajes con ella y es muy habitual, por ejemplo, en ciertas regiones del Pacífico o incluso regiones de México se ha consumido estas semillas molidas. Se las muele, se las deja macerar en un líquido y luego se cuela para que se quede toda la parte sólida fuera y se descarta porque es más la que genera más ese vómito, ese mareo, ese malestar y se bebe ese líquido, al igual que probablemente se hacía en el quiqueón. Sí. Y eso genera pues esa experiencia que es mucho más corta que el LSD, mucho menos intensa, mucho menos visual, pero es una experiencia psicodélica al fin y al cabo, ¿no? Dejará un poco que es el... Pero lo dejamos para el próximo día, porque también quiero hablar del peyote, ¿vale? Y de la iglesia y del tema de Eleusis. Eleusis da para un tiempo, ¿vale? El podemos hablar más en profundidad. Pensar que fue un sitio por el que pasó Alejandro Magno, Aristóteles,
Toda persona de fuste pasaba por ahí, los misterios eleusinos. El Tigrión es una bebida de una ceremonia que eran los misterios eleusinos. No adelantes acontecimientos. Pero lo hablamos. Chao, emboscados. Hasta la próxima. Adeu. Hasta luego. Venga, tío, que sí tenemos una segunda, ¿no?